Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que vean este video. Junto con saludarles, me presento. Mi nombre es Ricardo Bascuñán Cisternas, soy psicólogo clínico, exalumno de acá de la Universidad Central, promoción 2001, y agradezco, por cierto, la invitación que me ha hecho el profesor Claudio Barrales respecto de la asignatura Introducción a la Psicología para poder hablarles no tan solo de lo que sería la psicología clínica, sino que también hablarles de lo que es el enfoque integrativo supraparadigmático, que es el nombre del enfoque que yo he seguido ya hace más de 20 años. Por lo cual, digamos, me he estado formando, ya sea como estudiante en práctica del Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa, como estudiante de posgrado de este mismo instituto, así como también ahora ya como miembro del equipo de supervisores, tanto en pregrado como posgrado, digamos, del Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa, de ahora en adelante, ICPSI, ya para no decir como todo el nombre tan completo a cada rato. A ver, antes de, por cierto, de ir hablando del enfoque integrativo supraparadigmático, de ahora en adelante ACE, les podría comentar de que más allá de que existen diferentes definiciones respecto a lo que es la psicología clínica, lo cierto es que es un área de la psicología disciplinar que busca no tan solo prevenir problemas de salud mental, sino que también promover conductas que potencien o que permitan alcanzar mayores niveles de calidad de vida, de resolución de conflictos, de mejorar la toma de conciencia, potenciar aspectos vinculados a la búsqueda de un propósito vital o sentido de vida, mejorar la dinámica familiar, en fin, ya sea mediante la intervención y el uso de herramientas psicológicas validadas empíricamente, basadas en evidencia, así como también dentro de todo uno busca obviamente reducir de forma importante problemas o dicho de otra forma el impacto que tienen algunos problemas de salud en términos de diagnósticos más complejos, situaciones más complejas como pueden ser abusos sexuales, como pueden ser estrés postraumático, ¿ya? Qué sé yo, abuso de drogas, ¿ya? U otro tipo de diagnósticos como la esquizofrenia también, que son de un nivel de alta complejidad, ¿ya? Entonces, ahí yo me atrevería a decir como una definición a grosso modo de lo que podría ser, o sea, es, digamos, la psicología clínica, pero en términos estrictos, la psicoterapia lo que busca, obviamente, es intervenir, por lo tanto, en este tipo de problemas, que pueden ir del más amplio espectro, ¿ya? Habitualmente uno puede encontrar diagnósticos en los niños, niñas, por ejemplo, asociados al déficit atencional con hiperactividad. Uno puede ir encontrando lo que son los trastornos del espectro autista o trastornos generalizados del desarrollo, ya en el caso de la infancia. En adolescencia nos podemos encontrar también con otros diagnósticos asociados a depresión, riesgo de suicidio. No quiero decir obviamente que estos diagnósticos no se puedan dar en la temprana infancia también, pero la prevalencia, vale decir la cantidad de casos, claro, por cierto, van variando. Y en adultez, obviamente, nos podemos ir encontrando con otro tipo de situaciones que pueden tener que ver con divorcios conflictivos, digamos, ya, la pérdida del empleo, ya, fallecimientos, duelos, en fin. Cada periodo etario, por lo tanto, puede ir afrontando diferentes tipos de dificultades y la idea, por lo tanto, es la psicoterapia, que de la raíz de la palabra terapia busca, o en este caso como definición, el curar, ya el reparar, el arreglar, el hacer que las personas se vuelvan a sentir bien, ¿ya? Entonces, a partir de esas preguntas que el profesor Barrales me hizo llegar, ya sea como psicología clínica y la psicoterapia, ¿ya? Voy a mostrarles lo que sería como esta cosa del enfoque integrativo que me va a permitir conectarme con esto de cuáles son los orígenes de la psicoterapia, ¿ya? Y por lo tanto, para llegar a comentarles un poco lo que la evidencia mundial nos está mostrando respecto de la importancia de tener una visión integral, integradora y para
nuestro caso como ICPSI, una visión integrativa. La psicoterapia, ya, si bien históricamente la historia de la psicología la ha ido estableciendo a partir de los aportes de Sigmund Freud, lo cierto está en que de una u otra forma la psicoterapia lleva un poco más de tiempo, ya no como con ese nombre, sino que chamanes, qué sé yo, curanderos de los pueblos antiguamente buscaban también muchas veces estudiar el alma, buscaban también hacer que las personas se sintieran bien, trataban algunas veces de curar algunos tipos de enfermedades, por ejemplo, en 1500, cuando todavía, o 1600 ya, pero cuando todavía no se sabía que la epilepsia era un problema de salud importante y que dentro de los síntomas que tenían estaban las convulsiones, ya que las personas pueden tener con epilepsia. ¿Ya? Pero antiguamente los curanderos de los pueblos lo que hacían era tratar de entender que obviamente eso no era epilepsia, sino que eran espíritus, digo, demoníacos que hacían que las personas, por lo tanto, pudieran convulsionar de esas formas y por lo tanto, por ejemplo, lo que hacían era hacerles pequeños cortes en los brazos como para sacarles sangre, para de esa forma poder limpiar, por ejemplo, el cuerpo de las personas y que, por supuesto, salieran los espíritus demoníacos. Y así nos vamos encontrando, por lo tanto, con que la historia ya tenía ciertas personas que se dedicaban un poco a la salud mental, pero no de la forma en que el Tata Sigmund Freud ya proponía, en términos de que Freud hace un giro importante respecto de que hay algo más que la vida consciente y en ese sentido Freud plantea de que el principal determinante del comportamiento humano es, en este caso, el inconsciente humano, vale decir todo aquello que está lejano o ajeno a nuestro mundo consciente. Sin embargo, la investigación siguió avanzando y conforme siguió avanzando, comenzó a demostrar que los ambientes en los cuales las personas nos encontrábamos, sin duda, generaban bastantes problemas, por cierto, soluciones y bienestar, pero también problemas. Y es así como John Watson, en la década de los 20, de 1925, 24, por allí, empieza a proponer toda una línea de intervención del comportamiento de las personas basado en hacer modificaciones ambientales y para ello se cuelga, por llamarlo así, de los aportes de Iván Pavlov, ¿ya? Respecto de lo que es como el condicionamiento clásico, ya donde se asume que las personas, por lo tanto, funcionamos asociando y por lo tanto, nuestro comportamiento es en este caso una respuesta a los condicionantes o a los estímulos ambientales. Si bien esa, digamos, aproximación contó con bastante evidencia, hubo otro grupo de psicólogos que hizo notar la importancia del fenómeno cognitivo, vale decir, de cómo es que las personas pensamos, los puntos de vista que las personas tenemos respecto a las cosas, nuestro funcionamiento intelectual, ya la cosmovisión o la forma que tenemos de ver las cosas y ordenarnos el mundo, y por lo tanto apareció como otro condicionante importante del comportamiento humano, las cogniciones, ¿ya? Pero también en esta cosa de que todos sin duda estudian el comportamiento humano como psicólogos y muchas veces de diferentes áreas, también aparecieron psicólogos que hacían notar la importancia de la afectividad y la emocionalidad como determinantes también del comportamiento humano. En fin, nos íbamos encontrando por lo tanto con autores que van haciendo notar la importancia del inconsciente, la importancia de lo ambiental, la importancia, por cierto, de lo cognitivo, de lo afectivo, y alrededor de los años 50 apareció otro grupo de psicólogos que hicieron notar la importancia de las dinámicas familiares y de lo interaccional en el comportamiento de las personas y por lo tanto gran parte de las dificultades que podíamos tener dependían de con quienes vivíamos y con quienes, por cierto, nos relacionábamos. Es así como, por lo tanto, en toda esta cantidad de posturas, hubo otro grupo de psicólogos que empezaron a hacer notar la importancia de poder integrar todas estas evidencias, todos estos aportes, ¿ya? Y por cierto, también incluir lo que es la biología y por cierto, incluir lo que es la neurociencia. Y es por eso, a partir de diferentes aportes teóricos, ¿ya?
que comienza a consolidarse una visión, ¿ya? En la que es necesario, ya a partir sobre todo de la evidencia actual, donde probablemente Claudio, el profesor Barrales, les tiene que haber hablado del modelo biopsicosocial, donde la intervención en el sector salud, del cual, por cierto, la psicoterapia forma parte, debe considerar los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales, ¿ya? En ese sentido, cuando Claudio les debe hablar de la importancia de asumir una integralidad, es que nosotros desde este enfoque asumimos también que hay un nivel sociocultural, ¿ya? Y donde nos encontramos con que esto que uno habla de lo social no tan solo tiene que ver con el nivel socioeconómico, sino que tiene que ver con la existencia de políticas públicas, la existencia de ambientes saludables y ausentes, o al menos con poca contaminación, ¿ya? A factores asociados a la empleabilidad, factores asociados a la economía. En fin, nos encontramos por lo tanto con que el comportamiento humano tiene una serie de condicionantes y en ese sentido, por lo tanto, respecto del punto 3, cuando dice cuáles son sus áreas de actuación, no podemos encontrar, por cierto, de que habitualmente uno habla de que el psicólogo ejerce la consulta privada y eventualmente en centros de atención primaria. ¿Ya? En los centros de atención primaria, por cierto, nos encontramos con los consultorios, ¿ya? O los centros comunitarios de salud mental, ¿ya? COSAM. También nos encontramos con centros de salud familiar, CESFAM, pero también nos encontramos con otros dispositivos, por denominarle así, que responden a una serie de problemáticas vinculados a lo psicojurídico, vinculado a la vulneración de derechos, y por lo tanto nos encontramos con una red que antiguamente se llamaba CENAME, hoy día denominado Servicio Mejor Niñez, y donde nos encontramos con dispositivos tales como la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, OPD. Nos podemos encontrar con los DAM, con diagnósticos ambulatorios mayores, que en el fondo se diferencian entre que mientras la OPD determina la sospecha y, digamos, confirma la sospecha de vulneración de derechos, vale decir abuso sexual, violación, negligencia o maltrato, ¿ya? Y el DAM, por lo tanto, inicia toda la investigación respectiva, pero ya de manera como una mayor cantidad de evaluaciones. Ya la OPD habitualmente lo realiza en 3 oportunidades, mientras que el DAM tiene, entre comillas, un poquitito más de tiempo. Están también los programas de prevención focalizada, PPF, que son aquellos programas que buscan evitar que niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, puedan caer en alguna situación de riesgo psicosocial. Nos encontramos también con los PRM, programas de reparación de maltrato, que tienen que ver cuando los DAM ya determinaron la existencia de vulneración grave de derechos, ya por maltrato infantil, abuso sexual, negligencia, violación y por lo tanto tienen que, como dice el nombre, reparar, ¿ya? Así como también uno se puede ir encontrando con que hay psicólogos también clínicos que trabajan en el ámbito educacional, en particular cuando hay colegios con una alta vulnerabilidad social y allí no tan solo el psicólogo tiene que manejar herramientas educativas, por cierto, asociado al ámbito de los colegios y los establecimientos educacionales, sino que también tiene que tener algunas herramientas clínicas, ¿ya? Y aplicar también test psicológicos. Nos encontramos también con psicólogos clínicos, ¿ya? Que se encuentran en la toma de decisiones, en la elaboración de políticas públicas, particularmente el Ministerio de Salud. En fin, hay un amplio espectro ya de donde uno podría eventualmente trabajar, ¿ya? Y uno puede trabajar ya sea individualmente, familiarmente, ya con niños, niñas y adolescentes, como la especialidad infanto-juvenil, así como también como psicoterapeuta de adultos. También hay terapeutas de pareja, hay terapeutas familiares, hay psicólogos clínicos que se han dedicado a formarse en la evaluación psicodiagnóstica, vale decir, en la aplicación de test proyectivos, como el test de Rorschach, por ejemplo, así como también hay otros psicólogos que se encargan de realizar evaluaciones psicométricas, como en este caso la aplicación de test de inteligencia, el test A2, que permite confirmar o no la existencia de espectro autista. En fin, nos podemos encontrar también psicólogos clínicos que trabajan en ámbitos vinculados a lo que es
Lo que es como la intervención más bien terciaria. Ya esto tiene que ver cuando uno se encarga más bien de la rehabilitación y por lo tanto pueden estar en hospitales, Mutual de Seguridad, Asociación Chilena de Seguridad, en fin. Es un amplio el espectro es bien amplio, perdón, y por lo tanto, digamos que en esa perspectiva, históricamente, siempre en todas las universidades son más los psicólogos clínicos los que egresan, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la formación que hay que tener? ¿Ya? Yo les diría que hay varios elementos. La primera tiene que ver con lo que se conoce con el nombre de los factores inespecíficos o factores comunes que cualquier psicoterapeuta debería tener. Vale decir, la capacidad para establecer alianza terapéutica, ¿ya? El establecer una relación de ayuda con el consultante, pero más que ayuda, no es como a la consejería, ¿sí? Sino cómo yo hago que la persona, el niño, la niña, el adolescente, la familia, cómo pueden aprender a ayudarse a sí mismos, ¿ya? Habitualmente, por lo tanto, los psicólogos tenemos que tener una buena capacidad como para poder establecer, por lo tanto, esta relación de ayuda. En ese sentido, la vocación de ayuda, la vocación de servicio, sirven, por cierto, como para establecer este tipo de alianza terapéutica, que dicho sea de paso, la evidencia histórica ha mostrado de que el terapeuta o la terapeuta debe ser capaz de formar esta relación de trabajo que busca, por cierto, reparar, qué sé yo, prevenir, o entregar herramientas psicológicas, como uno denomina, pero siendo siempre el foco de que la persona pueda activar su potencial constructor de su vida y de su existencia, así como también la familia, ¿ya? Además de esa, por lo tanto, alianza terapéutica, de la vocación de ayuda, se nos exige implícitamente que los psicólogos tengamos una capacidad, en este caso, no sé si llamarle motivadora, pero sí de un poco de activar a las personas mediante, en este caso, el modeling, mediante ser modelo. Ya no es que uno tenga la vida resuelta, pero si uno puede transmitir de que la vida sí vale la pena vivirla, que la vida, si uno resuelve y despeja algunas dificultades, por cierto, uno puede sobrevivir o revivir, ¿ya? Entonces, como agente motivador, ¿ya? Les diría que otra cosa más tiene que ver con el uso del timing o timing, como se escribe, pero tiene que ver con que las cosas que nosotros le digamos a las personas tienen que ser dichas oportunamente. Y a veces las cosas no deben ser dichas también oportunamente, guardando silencio, por ejemplo. ¿Ya? Además de ello, el bienestar psicológico de los terapeutas y las terapeutas sin duda juega un rol importante, porque tenemos que, a ver, un ejemplo muy burdo, pero creo que se va a entender. Pero si yo voy al médico broncopulmonar y le siento olor a cigarro, me va a llamar la atención. Se entiende como que se espera que no es que los psicólogos clínicos tengamos que estar más allá del bien y el mal, como diría Friedrich Nietzsche, pero sí que de una u otra manera seamos capaces de ser humanos y mostrar algún grado de bienestar, ¿ya? A su vez, otro elemento tiene que ver con la variedad experiencial. Habitualmente los psicólogos clínicos hemos vivido varias cosas y por lo tanto nos resulta más fácil poder sintonizar con algunas cosas que a las personas le ocurren. Y por cierto, hay variables o factores mencionados por terapia humanista, como en el caso de Carl Rogers, donde se hace notar de que además de la empatía, el terapeuta tiene que generar un clima en la sesión con las personas que no sea amenazante, que no se juzgue y que por lo tanto uno acepte incondicionalmente a las personas que llegan a consultar con uno. A su vez, se nos pide desde ese enfoque humanista que uno tenga algún grado de congruencia y que por lo tanto de una u otra manera no seamos como padres gáticas, ¿ya? Pero esos son los que se denominarían como los factores inespecíficos, ¿ya? Porque los factores específicos tienen que ver con todo lo relativo a la formación técnica y teórica de los terapeutas. Habitualmente yo a los estudiantes, a la estudiante, le hago notar de que la señora del almacén,
el señor del Uber o del taxi son muy hábiles escuchando y, por cierto, proponiéndonos soluciones a nuestros problemas. Sin embargo, nosotros tenemos que tener una formación teórica sólida y sólida que nos permita poder explicarnos lo que a las personas les pasa desde el psicoanálisis, desde el humanismo, desde lo sistémico familiar, desde lo cognitivo conductual o desde lo integrativo. Usar los conceptos para ello. O sea, si Dios no lo quiera, por cierto, pero si yo enviudo, que yo me pueda eventualmente deprimir, no es algo que sea, digamos, como ese análisis no es exclusivo de los psicólogos clínicos, cualquiera lo podría ver. El desafío tiene que ver con cómo lo hago con este varón que enviudó, que está deprimidísimo y que queremos que se recupere. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué usamos? ¿Qué técnica empleamos? ¿Cómo usamos el timing? ¿Cómo usamos la empatía? ¿Cómo usamos la aceptación positiva e incondicional? ¿Cómo nuestro propio bienestar como terapeuta podemos usarlo en pro de que esta persona se pueda sentir mejor? Y eventualmente si tenemos que guardar silencio o mantener una postura de respeto. En fin, todos esos elementos técnicos y teóricos es lo que uno va aprendiendo en la formación como psicólogo clínico, ¿sí? Eh, entonces hemos hablado de las competencias que uno debe tener, el campo laboral, que creo que ya eso lo he descrito, posibilidades de posgrado, claro, sin duda que están diplomas, diplomados, postítulos, magísteres y, por cierto, doctorados, ¿sí? Y habitualmente uno se va formando en virtud de las temáticas que uno quiera ir abordando o interviniendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya, a veces una de las cosas que uno desconoce, pero que no es muy difícil de corregir, es que uno tiene la posibilidad ya de buscar en otras universidades también y escoger formarse con determinados psicólogos clínicos, que en mi caso me he ido formando con Roberto Paso, que es el padre del enfoque integrativo supraparadigmático, y en este caso Verónica Bagladi, quien también aparece allí en la foto, y quien en este caso Verónica le ha dado todo un dinamismo a la visión integrativa, ¿sí? Por lo tanto, ¿por qué es necesario formarse, digamos, después del pregrado, después de estudiar psicología? Y es porque la evidencia científica nos va mostrando diferentes técnicas, diferentes formas de abordar. Por ejemplo, las dinámicas de violencia intrafamiliar antiguamente hacían notar de que el diagnóstico habitual que aparecía en las mujeres que sufrían de violencia intrafamiliar era el trastorno por dependencia. ¿Sí? En virtud de que esta mujer era dependiente de ese varón, era incapaz de poder tomar decisiones, era incapaz de poder guiar su vida, cuando los datos después nos empezaron a mostrar que esa mujer habitualmente tenía miedo, habitualmente por un problema económico prefería callar, mantenerse en silencio, justificar todas las acciones violentas en este caso del agresor, ¿ya? Y por lo tanto, de una u otra forma, mostrarse como que estaba todo bien y que por lo tanto no requería de ayuda. Hoy día la investigación nos ha mostrado otras cosas, ¿ya? De cómo tenéis que trabajar con las mujeres que han sufrido violencia. La investigación nos ha mostrado, por ejemplo, de que al menos, por lo menos cuando yo me formé en psicología, nos decían que los niños o niñas que habían sufrido habían sufrido, digo, de abuso sexual, am, había que hacerlos hablar del abuso, porque eso les permitía reparar lo que les ocurría. Hoy día, lo que nos muestra la investigación es que en muchos casos los chiquillos y las chiquillas que han sufrido de abuso sexual o de violación lo vivencian como un estrés postraumático y no funciona mucho y en realidad puede dañar mucho el obligar a las personas a que hablen de su trauma. Y por lo tanto uno podría tener muchos retrocesos y, como dice la investigación, uno pueda revictimizar, vale decir, hacer revivir nuevamente a la persona el pasar por el trauma y por lo tanto, obviamente, retraumatizarla aún más. ¿Ya? Por lo tanto, si hay que seguir formándose, la verdad es que sí, como les comento, porque los problemas de salud, si bien han ido desafortunadamente complejizándose, pero también uno tiene la posibilidad de nutrirse de la investigación y de la evidencia empírica. La idea es que la gente se recupere, se sienta bien y que de una u otra forma no gaste más del dinero que tiene que gastar, no hacerlo gastar de forma innecesaria. ¿Ya? Por lo tanto, dicho esto, llegamos al tema del enfoque integrativo, que creo que ya le he ido dando varias luces.
lo que les puedo ir comentando, que se asume desde el enfoque integrativo que vivimos en ambientes que están simbolizados por la letra E y ambientes que tienen que ver no tan solo con lo familiar, sino que también con lo sociocultural. Entornos laborales, calidad de la vivienda, si uno vive cerca de la familia o si uno tiene amigos o no, en fin. Em, y todo esto, esta E interactúa con esa letra P que aparece allí, con la persona, y dicha persona está, en este caso, compuesta, por denominarlo así, por factores biológicos, por factores cognitivos, por factores afectivos, por factores inconscientes. ¿Se entiende? Y a partir de esa interacción, más con lo que aparece el sistema SELF, que les voy a mostrar a continuación, se genera esta letra C que corresponde al comportamiento de las personas. Y dicho comportamiento puede tener, en este caso, consecuencias. Consecuencias en el corto plazo, designado o denominado con K1, así como también puede generar su comportamiento con consecuencias, digo, en el largo plazo, simbolizado por K2. Entonces, vámonos ahora a hablar de lo que es el sistema self, ¿ya? Que el sistema self tiene que ver con que probablemente ya lo han visto con el profesor Barrales, ¿ya? Pero tienen que haber hablado de que Sigmund Freud, cuando elaboró su teoría psicoanalítica, planteó de que dentro de las personas había una estructura que era el yo. ¿Sí? Que el que siente, que el que piensa, qué sé yo, que el que tiene que manejar impulsos, pero que ese yo interactuaba con una estructura denominada ello, que tiene que ver con la impulsividad, que tiene que ver con la parte más primitiva, con la parte no satisfecha de nuestro comportamiento y que requiere todo ahora ya, pero también tiene que interactuar este yo con otra estructura denominada super yo, que tiene que ver con la estructura moral, las normas sociales y eventualmente la ética. La investigación avanzó y lo que nos mostró es que el yo tenía más trabajo del que uno creía. Y por lo tanto, la investigación lo que nos ha mostrado, y por lo menos desde cómo lo vemos, desde el enfoque integrativo, nosotros vemos al self como un sistema que está compuesto por partes y que por lo tanto dichas partes interactúan entre sí, para obviamente interactuar con lo cognitivo, con lo afectivo, con lo inconsciente, con lo biológico, con lo sociocultural. Entonces nos encontramos con que el self tiene determinadas estructuras, áreas, digamos, estructuras, partes, ya sea la toma de conciencia, el cómo me doy cuenta y soy capaz de reconocer lo que me ocurre, ya sea internamente como externamente, funciones asociadas a identidad, que tiene que ver con lo que me identifico, qué soy, qué no soy, qué me gusta, qué no me gusta. Nos encontramos también con las funciones de significación, que tiene que ver con que las cosas que nos tocan vivir en el día a día les damos una interpretación, pero también podemos reinterpretar las cosas que nos han ocurrido. ¿Ya? Nos encontramos con funciones de autoorganización también, que tiene que ver con cómo nos ordenamos internamente cuando hay experiencias que nos pueden llevar a desorganizarnos. ¿Ya? ¿Cuánto me demoro en recuperarme? ¿Cuánto me demoro en ordenarme? Por ejemplo, también nos encontramos con lo que es la búsqueda de sentido. Cuando los seres humanos estamos o hemos pasado por duelos, habitualmente sí podemos preguntarnos cuál es el sentido de la vida, para qué estamos vivos, cuál es el objetivo de nuestra existencia. Y por cierto, estos elementos, sin duda demostrados ya empíricamente, ayudan mucho a lo que es, en este caso, prevenir depresión. ¿Sí? Así como también en lo que es conducción de vida, que las personas en el día a día tenemos que ir planificando nuestras acciones, postergando impulsos, aprendiendo a tomar decisiones, cuáles son los valores que tengo en la vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos con que el sistema self es digamos, como una parte del comportamiento humano, de acuerdo al enfoque integrativo, que por cierto tenemos que ir visibilizando. Y por ejemplo, acá yo les muestro, dentro de muchos factores que uno puede encontrar dentro de lo infanto juvenil, que cada área del ser humano tiene una serie de factores también que van apareciendo y que es necesario que uno mire. En el caso de los niños es importante que uno mire el temperamento, que uno vaya mirando los ciclos de sueño, que uno vaya, por ejemplo, mirando cómo va la interacción con los compañeros. Hoy día detectar las experiencias de bullying es sumamente necesario para prevenir problemas que pueden estar asociados después a intencionalidad suicida cuando el bullying ha sido grave, ¿ya?
tenemos que ser capaces de detectarlo, ¿sí? Nos encontramos con elementos cognitivos, como les decía, desde el funcionamiento intelectual, de si somos capaces de pensar racionalmente, ya nos encontramos con la visión sistémica que tiene que ver con el funcionamiento familiar, la biología que tiene que ver con nuestra corporalidad, inconsciente, las experiencias que tenemos reprimidas y que han sido dolorosas o parte de nuestra vida. El paradigma conductual, ¿cuántas cosas sabemos hacer en la vida? Tenemos herramientas como, no sé, yo siempre cuando explico el paradigma conductual, lo explico de la perspectiva de cuántas veces uno, o qué cosas uno sabe cocinar. Y cuando uno tiene más herramientas, cuando uno sabe cocinar más cosas, uno tiene más libertad, digamos, culinaria. Puedo comer más cosas. Así también puede ocurrir en la vida que en la medida que tengo más herramientas, puedo, por cierto, gozar de una mayor libertad. Y el paradigma afectivo, sin duda que yo le diría que es dentro de los que tiene bastante peso, en virtud de que nuestra emocionalidad nos puede llevar a teñir la experiencia. Si estamos muy enojados, verlo todo rojo; si estamos muy deprimidos, verlo todo gris, ¿ya? Pero también aparecen, por ejemplo, en los niños la importancia de la tolerancia a la frustración, vale decir, cuánto soy capaz de aguantar que las cosas no me funcionan, ¿ya? En fin, nos encontramos con estas cosas, pero también el enfoque integrativo nos permite y nos lleva a señalar de que nosotros también interactuamos con otras personas y por lo tanto nos encontramos con díadas en las cuales está la díada papá-mamá, díada en la que están los hermanos, díada, por ejemplo, en la que está mamá-hijo, díada en la que está papá-hijo, díada en la que está papá con abuelo, ¿se entiende? Mi pareja también es una díada y por lo tanto responde mucho, digamos, a las cosas que ocurren en las parejas o en estas diadas, a la forma de interactuar. Si ustedes se fijan, por lo tanto, lo integrativo tiene que ver, por lo tanto, con integrar todo aquello que tiene evidencia. Y al tener evidencia, nosotros tenemos que ser capaces de recogerla, integrarla, para de esta forma, obviamente, tener una visión más integrada, ¿ya? Déjenme comentar esto, disculpen que retroceda, pero le da más dinamismo a la presentación. Las palabras que aparecen acá abajo que tiene que ver con, em, ya sea por un lado de que la diada también funciona como un sistema self, pero un self diádico, pero también cuando se aparecen las dinámicas del self diádico, allí aparecen una serie de conceptos que tienen que ver con lo que es una visión interaccional. ¿A qué me refiero con esto? Y préstenme mucha atención, muchachos y muchachas, a lo siguiente. ¿Los problemas de las personas están dentro de ellas o están fuera de ellas? Vale decir, si estoy triste, ¿es por una historia personal o es porque con la persona con la cual convivo estamos discutiendo y no me reconocen absolutamente nada y no me entregan cariño y no me dicen nada positivo? ¿Ya? La visión integradora, en este caso integrativa, nos lleva a que no tan solo tengamos que mirar internamente, sino que también ver interaccionalmente. La vida no nos ha creado ya para vernos de forma separada. El hepatólogo será especialista en hepatólogo, pero entiende que el hígado puede depender del riñón, puede depender del cerebro, puede depender del corazón, depende también de otros factores. Y el cardiólogo también les va a decir lo mismo. Va a estudiar el corazón, pero también depende de otros órganos. Nuestra visión, por lo tanto, corresponde a lo que históricamente ha pasado en la investigación que tiene que ver con el integrar, ¿ya? Entonces acá en esta visión interaccional aparecen conceptos muy entretenidos, muy relevantes como la causalidad circular, ya que tiene que ver con que no hay un comienzo ni un fin ya en las interacciones de las personas, sino que es algo que se está dando como un loop constantemente. Es muy difícil precisar a veces en otros hechos de la vida, sin duda, es súper claro. O sea, hay niños que si antes de sufrir de abuso sexual eran otros y después de ese abuso sexual lo pasan pésimo. Y ahí hay un antes y un después y no hay vuelta que darle. Pero hay otras áreas, particularmente en el área de pareja, en las cuales es muy difícil precisar cuándo comenzó algo y cuándo va a terminar. ¿Ya? Allí hay varios conceptos que Claudio le puede ir comentando. Y para ir cerrando, lo que le adjunto en esta otra presentación tiene que ver con cómo el enfoque integrativo opera en lo que son las drogodependencias, ¿ya? Y allí donde cada uno, en este caso de los factores o áreas que yo le he ido explicando, posee subfactores, por denominarlo así, o determinados elementos que permiten ir, en este caso, como estudiando, entendiendo, comprendiendo, interviniendo
lo que es el enfoque de drogodependencias, ¿ya? Ahí yo le pediría a Claudio, cuando vea el video con ustedes, que le hable del modelo transteórico del comportamiento, ¿ya? De Prochaska y Clemente, que es muy usado en lo que es el tema de drogodependencia. Y hoy día que se ha llevado también a diferentes ámbitos de la psicoterapia. ¿Qué quiere decir el modelo transteórico del comportamiento? Con que el cambio en las personas no es que yo quiero cambiar o no quiero cambiar, sino tiene un conjunto de etapas que va desde que yo precontemplo el tema, que me complica, lo veo, no lo veo, no le tomo el peso, la etapa contemplativa, que yo ya veo el problema, pero no sé cómo resolverlo y por lo tanto estoy como una visión, como dice la palabra contemplativa, miro la cosa, no me movilizo. Está la otra etapa que tiene que ver con la preparación, que a la gente sí hay que entregarle herramientas, hay que explicarle cosas, hay que entrenar, ¿ya? Está también la etapa de la acción, donde la gente empieza a hacer cambios efectivos y acciones deliberadas para manejar su problema de salud. Y también está la otra etapa que tiene que ver con el mantenimiento, que tiene que ver con que los logros que yo he tenido puedan, valga la redundancia, mantenerse en el tiempo. Todas esas etapas descritas que yo les acabo de mencionar están atravesadas por la palabra recaída. Y por lo tanto, en todas las etapas es probable que nosotros nos podamos pegar un porrazo en nuestro cambio, pero la idea, por cierto, es que seamos capaces ya de poder manejar esas recaídas, prevenir las recaídas y fortalecer, por cierto, las expectativas de cambio. Eso pues, mis estimados. Allí les muestro para cerrar la fotito no sé si llamarle como compañeros de ruta, como me ha definido Roberto, ya como un gran colaborador del enfoque integrativo, como me ha hecho Verónica. Eh, Esa mujer guapa es mi señora, ya. Se ven ahí cuatro, pero en realidad éramos cinco porque en la guatita de mi señora estaba mi hijita. ¿Ya? Fue un momento muy bonito, por cierto. Y espero que, por cierto, esta presentación, este video que con mucho cariño integrativo he realizado, les pueda permitir, por cierto, no tan solo acercarse al enfoque integrativo, sino que también ir aproximándose a lo que es la psicología clínica, a lo que es la psicoterapia. Les doy la más cordial de las bienvenidas a la Universidad Central, en específico a la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Chile. El ámbito de los vespertinos era la promesa histórica que no se había cumplido y por lo tanto ahora forman parte, por lo tanto, de esta historia que ya lleva casi 40 años de existencia. Un abrazo integrativo y que tengan muy buena noche, muy buena tarde o muy buenos días según estén viendo el video. Cuídense y bonito semestre. Chao, chao.